Hola, antes de empezar con el relato de hoy, si valoras estas historias reales que compartimos en SerieTube, te pido que te suscribas al canal y dejes tu like. Nos ayuda mucho a seguir dando voz a estos testimonios humanos. Gracias por estar ahí. Hay silencios que pesan más que los gritos. En mi casa, el silencio era el lenguaje principal. Mi padre era un hombre de pocas palabras, de esos que creen que la autoridad se mide por la distancia que pones con los demás. Mi madre, por otro lado, se había vuelto experta en hacerse invisible, en caminar por el pasillo, sin que las maderas crujieran, como si pidiera perdón por existir en su propia casa. Yo tenía 23 años, trabajaba en una tienda de suministros eléctricos, un empleo que me permitía pagar mis cosas y ayudar un poco en casa, pero no lo suficiente como para independizarme en una ciudad donde los alquileres devoran los sueldos. Aquel martes de noviembre, el frío se colaba por las rendijas de las ventanas viejas. Estábamos cenando. El único sonido era el de los cubiertos chocando contra la porcelana de los platos. Recuerdo que levanté la vista y vi a mi padre mirándome. No era una mirada de odio, era algo peor. Era una mirada de desinterés absoluto. Como quien mira un mueble viejo que ya no encaja en la decoración. He estado haciendo cuentas, se dijo, dejando el tenedor con una lentitud deliberada. Las cosas están subiendo. Tu habitación sería más útil como despacho para mis cosas de la jubilación. Me quedé con el bocado a medio camino. Mi madre no levantó la vista de su sopa. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque en el fondo de mi estómago ya sentía un nudo frío. Quiero decir que ya has tenido suficiente tiempo, continuó él, con esa voz plana que usaba para dar las noticias más terribles. No aportas nada que valga la pena mantener aquí. Solo eres un gasto de luz, de comida y de espacio. No vales nada en esta casa. Marcos, no eres útil, lo dijo sin pestañear. No vales nada aquí. El eco de esas 4 palabras pareció rebotar en las paredes desnudas de la cocina. Esperé que mi madre dijera algo, que soltara un "no seas duro" o que simplemente me mirara, pero ella siguió removiendo su sopa, con los ojos fijos en el caldo, como si fuera lo más interesante del mundo. Tienes hasta el viernes, se concluyó él. Se levantó y se fue al salón a ver las noticias. Me quedé allí sentado, con la luz fluorescente de la cocina parpadeando sobre mi cabeza. No hubo una gran pelea, no hubo portazos, solo la certeza de que, para las personas que me habían dado la vida, yo era una cifra negativa en un libro de contabilidad. Me levanté despacio. Lavé mi plato con cuidado para no hacer ruido. El hábito de la humillación ya estaba instalado en mis manos. Y me fui a mi habitación. Esa noche me senté en la cama y miré mis postes, mis libros, mi ropa. Todo lo que yo era cabía en unas cuantas cajas de cartón. Me di cuenta de que llevaba años viviendo en un lugar que no era un hogar, sino una sala de espera donde nadie me quería recibir. Pasé los 2 días siguientes moviéndome como un fantasma por el pasillo. Era una sensación extraña. Seguía allí, pero mis cosas ya no. Cada vez que metía un libro en una caja de cartón, sentía que estaba desmantelando una parte de mi propia historia que a nadie le importaba conservar. Mi padre no volvió a dirigirme la palabra. Se limitaba a pasar por mi lado para ir al baño o a la cocina, apartándose ligeramente como si mi cuerpo fuera un obstáculo físico, un estorbo que pronto dejaría de estar en su camino. Mi madre fue el recordatorio más doloroso de mi irrelevancia. El jueves por la tarde, mientras yo cerraba con precinto la última caja, entró en mi habitación. No me abrazó, no me pidió que me quedara. Se limitó a dejar un sobre arrugado con 50 euros sobre la mesa y a susurrar: no le digas nada a tu padre. Luego se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta con ese cuidado excesivo que siempre usaba para no molestar. En ese sobre no había amor, había culpa. Y la culpa es un sustituto muy pobre para el apoyo. El viernes por la mañana, cargué mis pertenencias en el coche de un amigo que me hizo el favor de recogerme. Mi padre estaba desayunando, con el periódico abierto tapándole la cara. No bajó el papel ni para decir adiós. Solo escuché el sonido de su cuchara removiendo el café, un ritmo constante, indiferente, que marcaba mi salida definitiva. Terminé en una pensión en la zona vieja de la ciudad. Era un lugar que olía a humedad y a productos de limpieza baratos que no lograban enmascarar el rastro de otros inquilinos de paso. Mi habitación tenía una cama individual con una colcha de flores descoloridas, un armario que chirriaba al abrirse y un
pequeña mesa coja, nada más. Esa primera noche, me senté en el borde del colchón y me quedé mirando la pared descascarillada. El silencio aquí era distinto al de mi casa. No era un silencio de tensión, sino de vacío absoluto. Saqué mi móvil y vi que no tenía ni un solo mensaje. Nadie me buscaba. Nadie se preguntaba si había llegado bien. Al día siguiente tuve que ir a trabajar. La tienda de suministros eléctricos estaba llena de gente apresurada. Clientes que se quejaban por el precio del cobre o por un pedido que no llegaba. Mi jefe, el señor Gutiérrez, me miró un par de veces, de forma extraña. Supongo que mi cara reflejaba el cansancio de no haber dormido. Marcos, estás en las nubes. Atiende a ese cliente, me soltó, dándome un golpecito en el hombro, que me dolió más de lo que debería. Asentí y bajé la cabeza. La humillación silenciosa es algo que se te mete debajo de la piel. Sientes que todo el mundo sabe que no tienes a dónde volver, que eres alguien quien su propia familia ha desechado como si fuera chatarra. Pasé el día despachando bombillas y cables, sintiendo que yo mismo era un circuito interrumpido, una bombilla fundida que ya no daba luz a nadie. Vivir en una pensión te quita la dignidad a brochazos lentos. Compartir el baño con 3 desconocidos, esperar a que el pasillo esté vacío para ir a la cocina común y calentar una sopa de sobre. Oír las discusiones de la pareja de la habitación de al lado, a través de paredes que parecen de papel. Todo eso se convierte en tu nueva normalidad. Pero lo más duro no era la falta de comodidad, sino la falta de pertenencia. En mi casa, me sentía un estorbo, pero aquí me sentía simplemente nada. Un número de habitación. Mi rutina se volvió mecánica. Salía de la pensión a las 8. Caminaba 20 minutos hasta la tienda, para ahorrarme el billete de autobús, y pasaba 10 horas entre estanterías metálicas y olor a ozono. Al principio, trabajaba con la cabeza gacha, haciendo solo lo justo, rumiando las palabras de mi padre. No eres útil, me decía a mí mismo, cada vez que me equivocaba al contar el cambio, cuando se me caía una caja. Su voz se había instalado en mi mente como un inquilino que no paga alquiler pero que lo critica todo. Sin embargo, algo empezó a cambiar a las pocas semanas. El señor Gutiérrez, mi jefe, era un hombre brusco pero justo. Un día, llegó un cliente habitual, un electricista veterano, que estaba desesperado porque no encontraba una pieza descatalogada para una instalación antigua. Mis compañeros le dijeron que era imposible, que ya no se fabricaba. Yo me quedé mirando el esquema que el hombre traía en un papel arrugado. Algo en mi cabeza hizo clic. Si adaptamos este puente y usamos un transformador de paso, podría funcionar, y dije, casi sin darme cuenta. El electricista me miró por encima de sus gafas. Mis compañeros se rieron. Pero el señor Gutiérrez se acercó y estudió el dibujo. Hazlo, Marcos. Si sale mal, lo pagas tú. Si sale bien, le ahorras una fortuna a este hombre. Le temblaban las manos mientras manipulaba los componentes en el taller del fondo. No era solo una reparación. Era la primera vez en meses que alguien ponía una responsabilidad en mis manos. Cuando terminé y la pieza encajó perfectamente, el electricista me dio una palmada en la espalda que casi me tira al suelo. Chaval, me has salvado la semana. Tienes buen ojo para esto. Esa noche, al volver a la pensión, no me senté a mirar la pared. Saqué una libreta y empecé a anotar cosas. Me di cuenta de que sabía mucho más de lo que creía. Mi padre siempre me había hecho sentir que mis estudios de formación técnica eran una pérdida de tiempo. Pero allí, en la soledad de mi habitación alquilada, me di cuenta de que eran mi única herramienta para salir del agujero. Comencé a quedarme una hora más en la tienda, con permiso de Gutiérrez, organizando el almacén y reparando motores pequeños que dábamos por perdidos. No lo hacía por el dinero, porque no me pagaban extra por ello, sino por el silencio. Pero esta vez era un silencio productivo. El eco de no vales nada empezaba a sonar un poco más flojo cada vez que conseguía que algo volviera a funcionar. A finales de mes, recibí una llamada de mi madre. Mi corazón dio un vuelco. Pensé que quizá me pediría que volviera, que las cosas habían cambiado. Hola, hijo. Solo llamaba para decirte que tu padre ha tirado tus cajas de los libros. Decía que acumulaban polvo en el garaje y que necesitaba el sitio para su nueva mesa de carpintería. Me quedé mudo. No eran solo libros, eran mis apuntes, mi esfuerzo. Vale. Mamá, gracias por avisar.
Respondí con una calma que me asustó a mí mismo. Colgué. No lloré. En ese momento entendí que mi casa ya no existía, y que la única forma de demostrarles lo contrario no era volviendo, sino desapareciendo de su mapa, hasta que mi ausencia pesara más que su desprecio. 6 meses pueden parecer una eternidad cuando vives en una habitación de alquiler, pero pasan volando cuando tienes un objetivo que te quema por dentro. Dejé de ser el chico que solo despachaba bombillas, el señor Gutiérrez. Viendo que los clientes preguntaban por el joven que repara lo imposible, decidió darme una oportunidad real. Me ofreció un rincón al fondo de la tienda, una mesa vieja de madera y permiso para montar un pequeño taller de reparaciones especializado. Fue allí, entre el olor a soldadura y el zumbido de los multímetros, donde empecé a reconstruirme. Cada motor que volvía a la vida, cada placa de circuito que conseguía soldar con precisión, era un argumento en contra de la voz de mi padre. Mis manos, antes temblorosas por la inseguridad, se volvieron firmes. Aprendí que el valor de una persona no se mide por lo que gasta, sino por lo que es capaz de arreglar cuando el mundo parece roto. Empecé a ahorrar cada céntimo. Comía lo justo, no salía, no gastaba en nada que no fuera estrictamente necesario. Mi única distracción era mi libreta, donde llevaba una contabilidad impecable de mis progresos. Ya no era el gasto de luz que mi padre criticaba, ahora era una fuente de ingresos para el señor Gutiérrez y, por fin, una persona con un fondo de emergencia propio. Una tarde de lluvia, mientras cerraba el taller, recibí un mensaje de texto de mi madre. Tu padre está peor de la espalda. Dice que si puedes venir este fin de semana a ayudarle a mover unos muebles pesados y a podar los árboles del jardín. Se acuerda mucho de ti. Me quedé mirando la pantalla del móvil bajo la luz mortecina de la calle. Se acuerda mucho de ti. Qué forma tan sutil de evitar pedir perdón. No me llamaban porque me extrañaran. Me llamaban porque me necesitaban como mano de obra gratuita. Me necesitaban para ser, otra vez, el sirviente silencioso que no molestaba. Escribí la respuesta 3 veces, y las 3 veces la borré. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no era el latido del miedo, sino el de la decepción final. No puedo ir. Mamá, tengo mucho trabajo en mi taller, escribí finalmente. Fue la primera vez en mi vida que le dije que no a algo que venía de esa casa. El sentimiento no fue de triunfo, sino de una paz extraña y fría. Bloqueé el teléfono y caminé hacia mi pensión. Al pasar por delante de una inmobiliaria del barrio, me detuve a mirar los anuncios en el escaparate. Mis dedos rozaron el cristal. Ya no buscaba una habitación. Buscaba un lugar donde las paredes no tuvieran oídos y donde el silencio fuera, por fin, algo elegido por mí. Estaba preparando algo. No era una venganza ruidosa, sino algo mucho más sólido. Estaba buscando un local propio, un pequeño bajo que había visto un par de calles más allá. El señor Gutiérrez me había sugerido que podíamos ser socios en una nueva línea de negocio. Yo ponía el conocimiento y él ponía el local. Estaba a punto de dejar de ser un empleado para convertirme en algo que mi padre nunca imaginó que yo podría ser. Esa noche, en la pensión, empaqué mis pocas cosas nuevas en cajas de cartón, pero esta vez, el precinto sonaba a victoria. El día que abrimos el nuevo local, no hubo cintas cortadas ni grandes celebraciones. Fue un lunes gris de febrero. El rótulo en el cristal decía simplemente, Gutiérrez y Marcos, soluciones eléctricas. El señor Gutiérrez me dio un juego de llaves nuevo, metálico y frío, que pesaba en mi bolsillo, con una gravedad distinta a las llaves de la pensión. Aquel bajo no era solo un negocio, era el lugar donde mi nombre, por fin, significaba algo más que un estorbo. Unas semanas después, mientras ordenaba unos pedidos de material, vi una silueta familiar a través del escaparate. Era mi padre. Se quedó parado un buen rato, mirando el cartel, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta de siempre. No entró de inmediato. Parecía estar procesando que aquel chico que no valía nada ahora era socio de uno de los negocios más respetados de la zona. Finalmente, la campanilla de la puerta sonó. Entró despacio, con ese paso pesado que solía hacerme temblar cuando vivía bajo su techo. El olor de la tienda Tosono, metal y aceite, nos rodeó. Se quitó la gorra y miró a su alrededor, deteniéndose en mi mesa de trabajo, llena de herramientas de precisión y esquemas complejos. He oído que te has hecho cargo de esto, dijo.
sin mirarme a los ojos. Soy socio. Papá, respondí, sin dejar de organizar los cables. Trabajamos mucho. Se hizo un silencio largo, uno de esos que antes me asfixiaban, pero que ahora me resultaba extrañamente ligero. Él buscaba algo que decir, alguna crítica, algún fallo que le permitiera recuperar su antigua posición de poder, pero allí, rodeado de mi esfuerzo, no encontró nada. Tu madre dice que te va bien, murmuró, jugueteando con la gorra. Tenemos un problema con el cuadro eléctrico de casa. Salta cada vez que encendemos la calefacción. He intentado arreglarlo yo, pero no doy con la tecla. Lo miré fijamente. Vi sus manos, un poco más temblorosas de lo que recordaba, y sus ojos, que ya no tenían esa chispa de autoridad fría, sino una especie de cansancio derrotado. No me pedía perdón, nunca lo haría, pero me estaba pidiendo ayuda, me estaba reconociendo que yo era útil, que yo sabía algo que él no. Puedo mandarte a uno de los operarios mañana, dije con voz neutra. Yo estoy muy ocupado con los contratos nuevos. Él asintió. Bajó la cabeza y salió de la tienda sin decir nada más. No sentí el triunfo que imaginaba meses atrás. Sentí una profunda y serena distancia. El daño que me hizo al echarme no se había borrado, pero ya no me definía. Esa noche, cuando llegué a mi nuevo estudio, un lugar pequeño pero limpio, con muebles que yo mismo había elegido y pagado, me senté en el sofá y disfruté del silencio, por primera vez en mi vida. El silencio no era una amenaza de humillación, sino el sonido de mi propia libertad. Había demostrado que valía, no para ellos, sino para mí mismo. Y esa era la única victoria que realmente importaba. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.